Agresión, distanciamiento, corrupción, drogadicción, violación de derechos humanos, discriminación, polarización, violencia intrafamiliar, feminicidios, vulneración de la integridad de los niños. ¿Qué está pasando con la salud mental de los colombianos? Una campaña investigativa del CIA. Sí, señores, una campaña que traemos desde hace muchos años y tuvo eco, repercusión en el Congreso de la República gracias a la congresista Olga Lucía Velázquez, a quien decimos, representante, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a los oyentes. Con nosotros en la mesa de trabajo el exsecretario de Movilidad del Departamento de Cundinamarca, analista importante y columnista del CIA en el tema movilidad en Colombia, exalcalde de Arbeláez. ¿Ha visitado Arbeláez, representante? ¿Arbeláez, Cundinamarca? Sí. He visitado Arbeláez, un clima muy hermoso, frutas, es una tierra fértil, maravillosa, especialmente para las frutales. Está con nosotros el doctor Jorge Alberto Godoy, exsecretario de Movilidad de Cundinamarca, exalcalde de Arbeláez, Cundinamarca. Doctor Godoy, muy buenos días. Carlos, muy buenos días. Para usted un saludo esta mañana. Qué gusto encontrarme hoy con la doctora Olga Lucía, quien envió mi saludo a la distancia. Qué bueno de nuevo poderlo acompañar este día. Un saludo para todos en la mesa de trabajo y por supuesto en especial a Carlitos, que a todos nos va poniendo títulos políticos altos. Esperemos que sus sueños se hagan realidad como los nuestros. Doctor Jorge Alberto Godoy y la doctora Olga Lucía Velázquez. Hablo de salud mental porque hoy nos atañe una situación muy delicada y muy crítica en la sociedad colombiana y en la capital de la República y en las vías de Colombia. Y es la accidentalidad por irresponsabilidad e ingesta excesiva de licor en los conductores. Al volante hay potenciales asesinos, hay irresponsables, hay falta de control, doctor Jorge Alberto Godoy. Sí, claro, el control siempre es necesario para lograr garantizar y conjurar este tipo de acciones que hoy están cobrando la vida de muchos colombianos. Veíamos que la cifra de siniestralidad para el año 2024 era de 8.270 personas que han muerto en Colombia como consecuencia de un siniestro vial. Para el año 2023 era 8.400. Luego, si bien hubo un leve descenso, pues lo cierto es que continúa la cifra siendo superior a 8.000, como se mantiene en la constante del año 2022. Y esto es preocupante, amigo Carlos, y todos los que nos escuchan y ven, si analizamos que esta puede ser fácilmente la población de uno de los municipios pequeños de Cundinamarca, y si lo ponemos en el contexto de que este municipio desaparecería en un año como consecuencia de siniestros viales, pues es más fácil entender la dificultad. De ese porcentaje, cerca del 6%, o sea, hablamos de alrededor de 500, 600 muertes están causadas o relacionadas como consecuencia del consumo de licor. Entonces es una cifra que sigue siendo muy alta, una cifra que nos preocupa y bueno, pues las recientes noticias nos han llevado a la reflexión de cómo la vida puede ser de frágil cuando un irresponsable consume licor y toma su vehículo para desplazarse. Representante Olga Lucía Velázquez, el impacto en la sociedad, en la familia afectada en un accidente de tránsito a nivel de la salud mental de quienes, digamos, recurren a las autoridades a pedir justicia. ¿Cómo afecta, cómo está impactando estos accidentes o esta irresponsabilidad al volante en nuestra sociedad? Bueno, Carlos, primero saludar al doctor Godoy, con quien nos conocimos y trabajamos para la región metropolitana. Y me parece muy importante que esté de analista del CIA porque hay mucho que aprender en materia de movilidad. Por ejemplo, saber que aquí no podemos confundir la irresponsabilidad con los trastornos en la salud mental. El acto de conducir en estado de embriaguez es una irresponsabilidad. Y ahí no puedo decir, es que yo tenía un trastorno y entonces me impedía estar sobrio y tenía que tomar licor y salía a conducir en estado de embriaguez. Eso es una irresponsabilidad.
Y es una irresponsabilidad no solamente con su propia vida, sino una irresponsabilidad porque es un homicidio en potencia. Usted no sabe qué le puede pasar en la vía, quién se puede atravesar. No solamente una persona, sino que usted puede ir por su carril y otro carro se desvía, otro carro se queda sin frenos. Usted no sabe qué puede pasar y uno de los principios fundamentales para conducir es estar sobrio. Así que conducir en estado de embriaguez es una irresponsabilidad. Y es una irresponsabilidad que no puedo asumir que es que yo tengo un trastorno mental, ¿no? Aquí no podemos mezclar peras con manzanas. Cuando hay una persona que comete un accidente como el que vimos esta semana en Bogotá en estado de embriaguez, se ve que es un señor recurrente en manejar en estado de embriaguez y como no le había pasado nada, pues lo seguía haciendo. Entonces aquí es un hábito y está infringiendo en la ley. Aquí está infringiendo la ley. ¿Quién se ve afectado? Pues su familia. Él porque queda privado de la libertad, pero además su familia. Usted no se imagina, y aquí sí hay un problema, y es una adicción. Las adicciones del alcohol, las adicciones al tabaco, las adicciones a las pantallas, las adicciones al juego, los ludópatas, todas esas adicciones sí son un problema en la salud mental, son un trastorno en la salud mental y que tiene que primero ser la persona consciente de que tiene ese trastorno para poder atacarlo, para poder atenderlo, para poder tener tratamiento. Lo primero que hay que hacer es identificar el trastorno. A usted es adicto, adicto al alcohol, adicto al cigarrillo, adicto a sustancias psicoactivas, adicto a lo que sea. Pero primero tiene que hacer conciencia de la adicción para, de una vez hágase conciencia, pide ayuda, levanta la mano, pide ayuda, le identifican, le diagnostican y establece un tratamiento para poder tener hábitos saludables, reconducir su proyecto de vida, reconducir sus hábitos, porque todas las implicaciones que tiene una adicción afectan al individuo, pero también afectan a la familia y a la sociedad. En este caso, afectan al individuo, está preso, afectan a la familia porque se queda sin una persona que lleve el sustento, se quedan angustiados porque no saben cómo pagar un abogado, no tendrán los recursos. ¿Quién va a seguir atendiendo a la familia, generando los ingresos para pagar el arriendo, los servicios públicos y la sociedad? Porque hubo no solamente personas que están delicados, sino que hay 2 personas en riesgo de perder la vida. Así que aquí hay una afectación directa e indirecta. La salud mental, ¿cómo es impactada a través de estos graves incidentes y accidentes de tránsito por irresponsabilidad? Ayer lo analizamos aquí cortamente con nuestra mesa de trabajo, Oscar Javier Acuña, Juan Caloyos, Caro en Cali, con el ingeniero Carlos Alberto Moya. Doctor Jorge Alberto Godoy, usted tuvo un papel muy importante a nivel de las secretarías de tránsito a nivel nacional, en una cooperación, en un análisis de lo que pasa en nuestras vías nacionales. Pero, ¿dónde está el control o la efectividad? Porque ayer nuestra charla iba enfocada hacia, después del accidente, las autoridades dicen, es que el señor tenía 5 comparendos, es que el señor tenía varias anotaciones porque era un mal conductor, porque había presentado estado de ebriedad. ¿Por qué no se prevé antes de que se presenten estas situaciones en nuestras vías del país, doctor Godoy? Bueno, Carlos, pues muy a la par de lo que venía diciendo la doctora Olga Lucía, efectivamente es una situación preocupante cuando se observa que las personas que generalmente toman estas acciones o realizan estas conductas son personas que reinciden de manera sistemática en la vulneración o en la violación del Código Nacional de Tránsito, que es la Ley 769. ¿Cómo se pueden mejorar los controles? Pues esto es muy sencillo. Digamos, el Estado tiene una forma automática y es que cada vez que hay que renovar la licencia, se exige que esté al día o que no haya sido reincidente en la violación del Código Nacional de Tránsito. Pero adicional, pues los controles que se realizan a veces son malentendidos por la sociedad y acá la importancia de este mensaje que lo hacía cuando era presidente nacional
de las autoridades de tránsito en los comités técnicos, y era cómo podemos generar una nueva conciencia donde las personas no le tengan miedo al punto de control de los agentes de tránsito o de los policías de tránsito. Porque lo primero que dice la persona cuando ve el grupo de los agentes de tránsito apostados en vía haciendo controles, no, ya me van a quitar el vehículo, quién sabe qué me van a pedir ahora. Y esos espacios de control, pues lo que hacen es precisamente prevenir que personas que tienen esas digamos, altos indicios de infracciones, pues sean determinados y ubicados y sancionados. El Código Nacional de Tránsito dice que si en 6 meses usted tiene 2 comparendos, ya tendrá suspensión de la licencia, y que si continúa en esa actividad puede llegar hasta la suspensión total de la licencia. Entonces, hay unas acciones que tenemos que valorar y que tenemos que analizar, pero digamos, en Bogotá hoy la mayoría de las infracciones están determinadas por las cámaras de fotodetección. Y como la fotodetección a la luz de la ley, a la luz de la sentencia 038, pues dice que no hay claridad en la identificación, pues entonces no se está llevando a cabo la sanción por eso. Y recordemos que en el análisis o en la nota periodística que hacían del señor que arrolló a las personas, pues decían que él tenía ya 5 comparendos por velocidad. Eso quiere decir que seguramente habían sido por fotodetección. Y en la fotodetección, al no estar, y esto lo dice la sentencia, identificado plenamente el conductor, no se le puede correr este tipo de sanciones, ya que puede o no puede ser esa persona la que está manejando, entendiendo de que el conductor no es el mismo propietario y el fotocomparendo sanciona en principio al propietario. Es delicado, Carlos, pero lo que yo creo que debemos iniciar, y lo intentamos en la Secretaría de Movilidad, yo creo que con éxito, es acercar a los entes de control, a las autoridades de control, a las comunidades, prevención, luego sanción, para que haya una diferente forma de vista de la acción que ellos realizan y haya un apoyo comunitario y social de sus actividades, que es lo que a veces ocurre. Y lo pongo nomás a pensar a usted, a Oscar Javier, a Juan Carlos, a Carlos Moya, a todos. ¿Qué pasa por su mente? A José Luis, por supuesto, cuando ven un punto de control de los agentes. Lo primero que uno dice es, ojalá no me paren, ojalá no me paren. No, y uno empieza a pensar, ¿y si tengo la licencia al día? Y si, claro, porque hay ya una predisposición. Entonces es importante que haya un concepto diferente y la construcción de una imagen diferente de nuestros agentes y policías de tránsito. Un tema muy delicado en la sociedad colombiana, 2 grandes invitados, 2 analistas que saben y conocen del tema. Salud mental, la representante Olga Lucía Velázquez; movilidad, el doctor Jorge Alberto Godoy, en el Sistema Informativo Auténtica, la cadena radial auténtica de Colombia. Me levanta la mano en Bronfield, Colorado, máster internacional del CIA, Oscar Javier Acuña. ¿Para quién de los 2 invitados, Oscar? Gracias, Carlos. Yo creo que la pregunta, aunque se la voy a dirigir a la doctora Olga Lucía, pues también con respecto a movilidad, el doctor Godoy podría dar su punto de vista. Y tiene que ver con el consumo de drogas. El gobierno ha permitido que la gente pueda consumir y llevar su dosis mínima, y se ha permitido incrementar, pues de hecho, los cultivos ilícitos. Esto generando problemas de salud mental, como lo expresa la doctora Olga Lucía. ¿Qué le podríamos decir entonces a las familias de estas 11 personas que salieron afectadas por este conductor en estado de ebriedad, y a todas las personas que han sufrido algún hecho provocado por personas que han consumido drogas, que han consumido alcohol, y la mayoría se escudan en tener problemas de salud mental, porque ahora todo se ha convertido en salud mental? No, por eso yo le decía a Oscar que una cosa es un trastorno mental y otra cosa es irresponsabilidad. Y no podemos, como sucede en gran parte de Estados Unidos, Oscar, que todo es un tema de salud mental, entonces no paga cárcel porque tiene un trastorno y lo que hay que tratarlo es como un paciente. No, en materia de adicciones hay una enorme responsabilidad individual. Es decir, usted es un adicto y usted tiene un proceso de recuperación, y sobre todo en Colombia, que ahí están hoy los CAMAT en el país, hay
se está trabajando el tema de las adicciones como un fenómeno de salud pública. Hay posibilidades de organizar búsquedas activas a través de los hospitales de integración social en Bogotá. O sea, eso no es una excusa, porque es que usted puede prevenir ser adicto. El tema, su adicción puede prevenirse. Y adicional a ello, su adicción no le da el poder de acabar con la vida de nadie. O sea, resulta que, ¿qué pasa con las adicciones? Las adicciones hacen que los individuos pierdan su propia voluntad. Eso es lo que pasa con las adicciones, se pierde la voluntad. Por tanto, una persona que tenga una adicción, lo que tenemos que hacer es tratarla, pero no podemos eh, eximirla de sus propias responsabilidades, y mucho menos en el transporte, porque en el transporte hay reglas, en el transporte hay, no solamente hay reglas, sino que hay unos mínimos no negociables. Hay un mínimo no negociable que es: usted no puede conducir en estado de embriaguez. Es decir, mínimos no negociables. Hay una sanción y le quitan la licencia de conducción. O sea, esto no es que le saco un comparendo y ya. No, 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 no. O sea, usted inmediatamente le dicen: usted no puede conducir así, no puede conducir así. Así que no podemos, por la salud mental ahora, excusar las responsabilidades individuales que tiene una persona con la sociedad y con su propia vida. Usted nombra precisamente, doctora, los Estados Unidos, donde todo es salud mental, pero le tengo que decir a todos los oyentes que aquí en Estados Unidos, una persona que esté conduciendo bajo efectos de alcohol, y efectos de alcohol es desde una sola copa de vino en adelante, inmediatamente es sancionado con acá se conoce como un DUI o un DUI, dependiendo si es licor o sustancias alucinógenas. Y no es solo que tengan que pagar dinero, y el dinero se paga inmediatamente, sino que son llevados a la corte y posteriormente enviados a prisión, donde tienen que pagar condenas bajo rejas o tras las rejas, por tiempos superiores a 72, discúlpeme, a un año de prisión, dependiendo la cantidad de alicoramiento, sin necesidad de que haya causado un accidente. En el caso de Colombia, las personas, y lo acaba de decir Carlos, este señor tenía 5 comparendos por exceso de velocidad. La pregunta, y ahí viene también para el exsecretario de Movilidad en Cundinamarca, la pregunta es: ¿hasta dónde se hace cumplir precisamente este tipo de sanciones y normas? Como dice la doctora, les quitan la licencia, pero están saliendo a conducir con licencias falsas, o están saliendo a conducir sin licencia, y se siguen repitiendo este tipo de casos. Doctor Godoy. Sí, el asunto es que la cámara de fotodetección, como no determina puntualmente la identidad del infractor, la Corte Constitucional lo que ha dicho es: ahí no se le pueden aplicar sanciones. Si bien se presume que el conductor del vehículo es el propietario y a él es en principio el que le cobran y el que debe responder por la obligación monetaria, no se le puede correr, en ausencia de la identificación, el, la sanción del retirarle la licencia. Y aquí hay un vacío, como quiera que, si bien es cierto, esto que dice la Corte es totalmente justo, pues también lo es de que las personas se escudan en este análisis jurisprudencial para negarse a una responsabilidad. Es muy importante señalar lo siguiente, y voy a poner acá un ejemplo. Hace aproximadamente 2 meses venía un vehículo transitando la vía Fusagasugá-Bogotá, y un señor que está en uno de estos estaderos a las orillas de la vía sale corriendo y se impacta contra el lateral del vehículo. O sea, no es arrollado, sino el mismo peatón en su carrera se golpea contra la puerta del copiloto, y por la velocidad que llevaban ambos, pues la persona pierde la vida. Lo primero que ocurre allí, primero, es identificar que por la misma dinámica del golpe hay una ausencia de responsabilidad, digamos, en principio, del conductor. Como
¿Cómo puede responder alguien por alguien que le pega a uno de lado en un golpe lateral? Pero por protocolo se hace la verificación de las condiciones psicofísicas de la persona que va manejando. Imagínense ustedes donde este señor, que no es responsable en este siniestro, que hay un herido, que hay una muerte, perdón, hubiera consumido una cerveza o cervezas. Entonces aquí hay que decirlo rápidamente. Primero, ante cualquier siniestro en el que haya un lesionado o una fatalidad, hay por obligación y por ley la obligación de hacer una prueba de toxicología para evidenciar si está bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia psicotrópica. Quiero aclarar lo siguiente, para el Código Nacional de Tránsito, bajo cualquier influencia, ya sea haber consumido sustancias alucinógenas o alcohol, tiene el mismo alcance. Digamos, ahorita nos hablaban de la diferencia en Estados Unidos. Aquí es que no esté lúcido, digamos que sería el principio. Y segundo, hay que tener en cuenta también que esta situación de consumo, pues es muy difícil hoy poder evidenciar rápidamente, ya que lo que llamamos nosotros los alcosensores son apenas el inicio de la prueba. Luego, cuando la persona tiene positivo y si va a objetar la posible infracción, toca llevarlo a hacer una práctica en una entidad de salud, Toxicológica. una prueba. Perfecto. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a combinar más acciones de control, la verificación de estas situaciones y llevar, por supuesto, a nuestros conductores a entender de que en estos casos donde ellos manejan bajo el efecto del alcohol o una sustancia alucinógena, se convierte en un homicidio doloso. Ojo, porque la mayoría de los siniestros ocurridos donde hay fatalidades son homicidios culposos, con unas penas diferentes al homicidio doloso, que ya se ha definido así por la justicia penal, en la jurisdicción ordinaria y por la Corte Constitucional, que habla de la posición de garante, que significa que cuando usted coge un carro, usted se convierte en un garante de la vida de los que van en ese carro y de los que van alrededor del vehículo. Entonces se agrava la situación punitiva y por eso es importante que la gente entienda que así no sean ellos los responsables. Si encuentran que ha consumido licor o alguna sustancia alucinógena, se convierte en este evento en un delito doloso, que significa con intención, y así lo supone la norma. En algún Señor momento, director. sí, ingeniero, ya permítame un segundito. En algún momento el doctor Jorge Alberto Godoy nos impulsó a una unidad precisamente que daba acompañamiento para las víctimas vinculadas a un accidente de tránsito. Fuimos muy fuertes hace unos 3 años en esa campaña. Doctora Olga Lucía, ¿hay acompañamiento, respuesta en el ámbito de la salud mental frente a estos casos? Digamos, ¿hay algún direccionamiento hacia las unidades de tránsito, secretarías de tránsito, instituciones de salud en Colombia frente al acompañamiento post del accidente? Es que yo veo a esa familia hoy en el Hospital Santa Clara, a las afueras y en una situación, pero de un impacto que no es solamente las víctimas directas del accidente, sino su entorno familiar, representante. Sí, la agencia vial tiene un programa de acompañamiento a las víctimas y está con énfasis en salud mental, porque hay un estrés postraumático, ¿no? Después de que sucede el choque o el accidente, sucede tanto para las personas que van en el vehículo como su familia, el impacto de lo que se genere, ¿no? Sea de una hospitalización, de un fallecimiento. Hay un acompañamiento dentro de esta dirección. Importante que yo le decía a la ministra de Transporte hace poco, el tema aquí, claro, hay un acompañamiento, pero eso es posterior a que se suceda el accidente. Lo importante es que no sucedan los accidentes, es que podamos evitar accidentes, que podamos evitar pérdidas de vidas. Y ahí es donde estamos solicitándole a esta agencia que trabaje de manera preventiva. Ellos sí tienen un programa de acompañamiento, pero es como menciono, es posterior al hecho. Señor director. Ingeniero Carlos Alberto Moya, tiene usted la palabra. Doctor Jorge Godoy, si es tan gentil, ¿usted cree que hace falta
que las personas mismas vayan y paguen los partes y hagan los cursos que le ofrecen para darle un descuento, como para que refresquen sus normas, o como para que los vean, como para que ellos se preocupen un poquito más de las normas de tránsito. Y a la representante y futura senadora, doctora, ¿no es hora de solicitarle a las alcaldías del gobierno nacional que vuelvan los señores azules, los agentes de tránsito, y constantemente estén en las vías? Porque uno por Bogotá, yo como pasajero, yo nunca he tenido vehículo, tuve pase, ya no lo tengo, casi que nunca veo los azules, y cuando la gente dice viene un azul, bueno, alista el billetico de 100 porque eso se llevan. Esas dos preguntas a nuestros grandes invitados, gracias. Pero fíjese lo que no debe ser. O sea, uno no debe actuar porque lo van a multar. Aquí lo que hace falta es conciencia ciudadana, capacidad de asumir la responsabilidad con la propia vida y con la vida de los demás. Yo creo que aquí lo que falta es que podamos hacernos nosotros responsables de nuestra propia vida. Y eso sí que necesitamos todos aprender salud mental, aprender qué es salud mental, la importancia que tiene la salud mental para nuestra vida. Fíjese que si yo tengo una buena salud mental, pues sé que las adicciones son malas para mi vida, para mi organismo, ¿no? Y si yo tengo una buena salud mental, sé que para cumplir mi proyecto de vida en plenitud, debo cumplir normas, debo tener hábitos saludables. Y aquí hace falta conciencia ciudadana y conciencia de responsabilidad con la propia existencia y con la solidaridad y responsabilidad con los demás. Eso nos falta como sociedad, y por eso la importancia de la salud mental, la importancia de que cada uno de nosotros asuma con responsabilidad la vida, ¿no? Porque esto es un tema de valoración de vida. Cuando se le pierde valor a la vida, pues usted conduce en estado de embriaguez, usted genera problemas donde sea, a usted no le importa su existencia. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar de manera preventiva, fortaleciendo vínculos en la familia, llenando esos vacíos, porque las adicciones son vacíos, vacíos que usted empieza a llenar con este tipo de adicciones. ¿Y cómo previenen? Pues generando vínculos, generando hobbies, el afecto. Fíjense que el amor, el afecto, que sí genera transformaciones, el afecto genera vínculos, vínculos que hacen que yo valore mi vida y valore la vida de los demás. Entonces aquí hay mucho que aprender en materia de salud mental, hay mucho que aprender en materia de responsabilidad. Yo sí digo nuevamente, no podemos cargarle todo a la salud mental, no, aquí también hay un tema de responsabilidad individual, responsabilidad con su existencia, con su propia vida y responsabilidad con la vida de los demás. Doctor Jorge Alberto Godoy. Carlos, a la pregunta que hacía ahorita Carlos, nuestro amigo Carlos Moya, es si considero yo en el entorno de su pregunta es si era justo o si es justo que se siga generando ese descuento del 50% cuando la persona va y hace el curso y cancela. Y a esto tengo que decir lo siguiente para todos los que nos escuchan y nos ven en este momento. Hay un código penal, hay un código policivo, y cada uno tiene sus procedimientos y sus reglas, sus multas y sus sanciones. Igualmente hay un código de tránsito. Este código de tránsito tiene sus multas, tiene sus sanciones y tiene sus procedimientos. Y lo que dice el código de tránsito es el que evite el desgaste del proceso de identificación del infractor, pues es premiado si se allana a la responsabilidad. Aquí en un tema de análisis es lo primero con lo que surge el proceso es con el comparendo. El comparendo no es la multa ni la sanción. El comparendo es la identificación de una acción contraria al Código Nacional de Tránsito, donde se impone una orden de comparendo, que como su nombre lo dice, es orden de comparecer ante una autoridad de tránsito para que haga el análisis de la conducta y determine si es culpable o no. Si cuando usted le pone el comparendo, pero usted efectivamente sabe que en ese momento usted adelantó por doble línea continua o excedió la velocidad o lo que sea que ya lo haga responsable, pues usted lo que hace es coge el comparendo y en vez de esperar todo el procedimiento que se desarrolla en la audiencia, va y paga, va y hace el curso para aprender que no debe repetirlo en principio y luego va y paga. Es, como diríamos nosotros en la justicia penal, es
allanarse o declararse culpable, en otros términos. Ahora, si usted considera que hubo una injusticia en la orden de comparendo, pues usted acude a la autoridad de tránsito, en este caso un profesional administrativo, un secretario de tránsito, y allí hace sus descargos con sus pruebas y en audiencia es esta autoridad la que determina si usted es responsable o no. Entonces, digamos que para nosotros o para el Código de Tránsito sí es muy beneficioso que esto ocurra, porque o si no, las personas no tendrían, digamos, tendríamos un cúmulo muy alto de procesos y lo que hace el 75% de los infractores es el curso y paga. Luego hay un reconocimiento tácito de su responsabilidad que se surte en el proceso de la inducción académica, que es en principio lo que ocurre, y luego con el beneficio del 50%. Aquí no hay, es como quien dice, el que se declare culpable en la audiencia de imputación tendrá una rebaja del 30%, pero hablando de penas privativas de la libertad. En el Código de Tránsito dice, el que haga el curso y pague antes de la audiencia tendrá un descuento del 50%, hablando de una sanción económica. Claro que sí, nuestros compañeros todos con preguntas, pero yo sé que han sacado un tiempo muy especial la representante Olga Lucía Velázquez, el doctor Jorge Godoy. En Cali Hoyos quiere levantar la mano. No sé qué tipo tenemos, representante. ¿Alcanzamos a responderle? Pues estoy entrando ya aquí al parqueadero del Congreso, Claro. no sé si se me corta, pero yo sigo aquí hasta que se me corte. A ver, Hoyo, rápidamente, ¿para quién es su pregunta? Desde Cali, Valle del Cauca. A ver, Juan Carlos, habilíteme su canal allí en la bella ciudad de Cali. Listo, director. No, más que pregunta, es una inquietud porque con base en lo que se ha venido hablando con el doctor Moya, la doctora Olga Lucía, ustedes, compañeros, en torno de la salud mental, en esos casos de los infractores, pero por ejemplo, de igual manera, guardas de tránsito son la mayoría de veces culpables por estas situaciones. Me refiero al reciente hecho que se registró el día inmediatamente anterior de acá en la ciudad de Cali, que un guarda de tránsito le exigió o le pidió la suma de 800.000 pesos a un conductor que tuvo una infracción de tránsito y pues automáticamente llamó a las autoridades y fue pillado en flagrancia. Entonces, allí, ¿de qué manera se puede proceder? Porque el asunto es de parte y parte. A ver, doctor Godoy Pues o primero representante. no debe haber, primero yo debo cumplir con la norma para no tener infracción. Y segundo, el guarda o el policía o esté ejerciendo el control, pues para eso le pagan, para ejercer control, no para dejarse comprar, no para generar corrupción. Ahí es donde tenemos todos, y ahí tenemos todos una enorme responsabilidad. Y es que no puede seguir ejerciendo carrera, que, no, es que alista el billetico, mire cómo le da el billetico, mire cómo, no cometa la infracción. Y la otra persona cumpla con su tarea, porque eso es lo que construye sociedad. Y aquí lo que nos ha pasado en Colombia es que nos cogió carrera que echa la ley, echa la trampa, y que siempre hay alguien que se deja sobornar. Tenemos que hablar de no al soborno, de no a la corrupción y de sí cumplir con las normas. Fíjese, cuando una persona va a Estados Unidos, Oscar Javier, dígame, ¿qué colombiano incumple una norma de tránsito en Estados Unidos? Pues nadie, porque si no sabe que lo llevan a la cárcel. Lo contrario, doctor. Aquí en Estados Unidos, de hecho, las personas que más cometen infracciones son los colombianos. Y mejor, no solo colombianos, sino hispanos, y precisamente es porque vienen con la mentalidad de en nuestros países la ley es muy laxa y acá se puede hacer exactamente lo mismo. Resulta que ahí es donde vienen los problemas y luego salen algunos medios de comunicación, de hecho los mismos infractores en sus redes sociales, a decir que los están tratando injustamente porque los llevaron a prisión o porque les están colocando multas extraordinarias, Claro. pero en realidad casi se castiga la falta. Claro, a lo que me refiero es que allá se castiga la falta y usted evita cometerla. Claro, con toda la cantidad de latinos que hay, cometen infracciones, pero usted trata, si es consciente, trata de no, porque sabe qué es lo que le pasa. O sea, sabe la consecuencia. Aquí no, porque como usted alista el billete, usted dice, bueno, pues si me encuentro al policía en el camino o los señores buenos días o a los azules, pues alisto el billete.
No, aquí no hay que alistar el billete, aquí hay lo que hay es que no cometer la infracción, hay que Es un cumplir con las normas tema y de evitar cultura, la ¿no? corrupción. Representante, la esperan en Arbeláez, Cundinamarca. Recuerde, destino frutícola y turístico en Cundinamarca. Bueno, voy a estar allá el 30 de noviembre en la media maratón de Fusagasugá. Me Está imagino que cerquita. ustedes ir o no. Nosotros tenemos cubrimiento especial, representante, pero le extendemos la invitación porque del 13 al 16 Cundinamarca la espera en el Parque Simón Bolívar, Cundinamarca Fe, representante. Bueno, Cundinamarca Verde. Ahí nos veremos en el Parque Simón Bolívar. Ahí estaremos. Muchas gracias a la representante Olga Un Lucía abrazo Velázquez. para todos ustedes. Buen día. Un buen día para usted.